Sí. Bueno, les contaba al principio del programa que hoy íbamos a conversar con alguien que formó parte del primer No Somos Nadie. Primero estuvo José del Río y en el último tramo, los últimos años, el encargado de explicar la economía era Santiago Bulat, Santi Bulat, un amigo. Pasaron ya más de 8 años y acá estamos, querido Santi. Bienvenido, un placer tenerte en este primer No Somos Nadie 2026. Felicitaciones a todos por el Muchas arranque, gracias. está divino el estudio y sí, la amistad sigue, que es lo importante. Por supuesto, Así que eso es lo más importante. lo más importante, sí. Muy lindo todo. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de la economía. Lo clavaste con el dedo el día, porque la verdad Sí, para empezar, o sea, ¿qué significa este barril de petróleo por encima de los 100? Si llega para quedarse, si es por poco tiempo y cuánto puede influir en la economía argentina durante este poco tiempo para después ir yendo a otras variables. Mira, bueno, la verdad es que hay un montón de incertidumbre, además lo venía escuchando ustedes que hicieron un reporte espectacular de cómo viene la situación. Las últimas noticias, bueno, de los últimos ataques que hubo también en Beirut y el G7 también, que ahora está viendo si aumentan la provisión de petróleo para bajar un poco los mercados. Pensemos que el petróleo llegó a 118 al comienzo de la jornada, hoy está más cercano al 102, o sea, los mercados se están moviendo al compás de las decisiones y las novedades que vamos escuchando todo el tiempo, no necesariamente porque esté expandiéndose o no la oferta, sino por las promesas de expansión o no de esa oferta. Así que la verdad es que no lo sabemos tanto. Lo que sí es bastante clave es que para Estados Unidos esto tiene una complicación, el objetivo que tenía Trump de que la energía en general quede más barata y no tener complicaciones con la inflación, porque cuando vos ves un petróleo más alto, que a nosotros nos va a impactar, le va a impactar a toda la economía global en términos de combustible, en el impacto en la logística, en los servicios y demás. ¿Tenés también algo positivo vinculado con la balanza comercial por exportación? Totalmente. En Argentina se estima que si esto se mantiene así, le podés sumar a una balanza que te dio 7.000 millones de dólares, hablando de más o menos 5.000 millones de dólares más. Es muchísimo. 80% más. Justo ayer salían estimaciones. Pero también ya empezó a pegar con la nafta. La última semana el impacto en la nafta es más o menos de 3%. Acaba de salir hace 5 minutos el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, 2,6%. Nación para mí va a estar un poquito más arriba, pero no tenés todavía ningún impacto de esto. Con lo cual, ahora vamos a ver qué pasa a partir de marzo con lo local. Entonces, impacto internacional es que Estados Unidos quería bajar un poco más la inflación más rápido, tener energía más barata, y esto le está complicando, con lo cual la tasa de interés, que este año se esperaba que bajara 2 veces, ahora va a bajar solamente 1. ¿Y por qué nos importa la tasa de interés de Estados Unidos? Porque el financiamiento del mundo queda más caro en general. Entonces, si Estados Unidos no baja la tasa, para nosotros se nos vuelve más caro ir a rolear la deuda, como hemos conversado varias veces del roleo de la deuda, en un contexto que Argentina no tiene dólares y tiene que salir a buscarlos. Entonces tenemos una positiva, sí, mejor balanza energética, tenemos una negativa que es los precios locales seguramente estén afectados por esto, y hay un tema ahí que es, la energía es uno de esos precios que no es que solamente sube la libreta un poco, entonces va a subir y va a tocar el ponderador libreta, sino que la energía en particular, el gas y el petróleo, tiene impacto en todo, en el transporte de lo que se vende de la libreta. Entonces automáticamente va a ser que todos son los que más incidencia indirecta tienen. Entonces eso para un IPC, que los escuchaba que Milei había dicho hace poco, queremos ir al 0, algo de agosto. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Raro que lo haya dicho en este contexto. ¿No lo ves al 0 vos? Y lo veo difícil. Y mira, ahora hace poco, Caputo ayer anunció, creo que se incorporó Ernesto Talvi al equipo uruguayo, exactamente. La verdad que es muy sólido y yo lo había escuchado mucho a él porque hace mucha comparación del programa de Uruguay de los 90 con el de ahora. Y lo que dice es, en Uruguay pasamos de la inflación de 140 a 40% en 2 años. Pero de 40 a un dígito tardamos 5. Entonces, él es muy consciente de que los procesos de desinflación son muy efectivos al inicio, pero que después tardan. Es como bajar de peso, ¿viste? Por ahí lo primero se baja bien, pero ya el resto es más complicado. ¿Es un riesgo para Milei decir entonces, prometer un 0 cuando puede movérselo en contra? Para mí sí, a nivel de expectativas de la sociedad por ahí, porque vos estás prometiendo 0, 0, 0 y si no llega y encima te está costando conseguir laburo, decís, che, no tengo ni la inflación en 0 y encima la actividad económica está medio planchada.
Para mí se le puede volver, yo no soy politólogo, pero digo, se le puede volver un problema hacia adelante. Ahí, ¿no? si querés, tenés al Milei que emula el discurso de Trump, que tira títulos, deja sentencias y después no le preocupa o cree que la famosa accountability, la correspondencia entre el dicho y el hecho, no le impacta tanto en lo que es la consideración y sobre todo en los resultados. Hemos hablado mucho de la economía argentina dual, a dos velocidades. Por ejemplo, informe de la UBA, en los últimos 2 años, según este informe, la industria perdió 160 empleos por día. Que la industria argentina cae 8,3% durante la administración Milei, la capacidad ociosa sube al 40%, lo que no se usa, y se habla de una pérdida de 100.000 puestos de trabajo en el sector y las exportaciones industriales de mayor valor agregado se derrumban un 28%. Esto es un informe que elabora el área de estudios sobre la industria argentina y latinoamericana y el Centro de Estudios de Historia Argentina Económica y Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo pongo como parámetro, no como la Sagrada Escritura. Y por otro lado, vos ves que hay sectores que crecen de manera muy importante. ¿Cómo analizás la economía argentina y si hay algún cambio de rumbo desde que empezó la administración Milei? Si hay que culturalmente analizarla, si querés, con otros parámetros. Mirá, a mí me parece muy interesante esa discusión porque es algo que me toca hablar con muchas empresas y lo que muchos plantean o querían plantear es que hay que volver a los márgenes que tuvieron en 2023. Viste que era, por ejemplo, bueno, yo importo algo a $1 de 300 y lo vendo a $1 de 900 localmente, que eso es la brecha cambiaria. Cuando vos convivís con una economía que se fue la brecha cambiaria, ya tu margen de poder hacer eso y encima se empezó a abrir más, olvídate de márgenes parecidos a eso. Antes, hasta 2023, estábamos en una economía que no vendía tanto. Está el tema de las ruedas, de los neumáticos o de los autos. Si vos querías comprar un auto, probablemente te decían, me queda uno en tal sucursal de coso, tenés que pagar y ojalá te guste el color porque no hay otro. Bueno, ahora lo que está cambiando es, no te saco la cabeza con ese auto, va a haber algo más de oferta, pero se va a vender todo más barato, si se quiere, con un margen algo menor. Y eso es lo que a muchos sectores los está complicando más, sobre todo los que tienen más apertura económica, porque la economía se abrió mucho, pero sobre todo en algunos sectores. Textil está volando la cantidad y en ropa que está ingresando a la Argentina. Bienes durables, por ejemplo, heladeras, por ejemplo, lavarropas y demás, está volando. Entonces son sectores que vos si le preguntás, los que comercializaban acá y producían, no levanta. No levanta y no levanta. O sea, y todos los meses está peor que el anterior, o sea, y no mejora. Pero obviamente la lógica del gobierno está puesta más en el consumidor. Entonces, si me preguntás a mí, la lógica del empresariado de querer mantener los márgenes de 2023, si querés hacer eso, vas a forzar a tener precios muy altos, no vas a vender y vas a terminar peor. Con lo cual ahora estamos en una economía que achicó márgenes y tenés que pensar en esa economía y lograr ser lo más competitivo posible. ¿Qué están haciendo y por qué vos estás marcando que hay despidos y cierres y qué sé yo? Porque las empresas están tratando de reducir la estructura lo más que pueden porque no saben cuánto van a poder vender. Entonces, si vos no sabés cuánto van a ser tus ingresos futuros o tenés miedo de, voy a tener ganancia o no, lo que empezás a hacer es reducir estructura. Entonces, la economía en muchos sectores está yendo como reducir con costos. Lo mínimo que puedo operar, vamos con eso y después vemos cuando esto empieza a mejorar cómo le damos más dinamismo. Y el gobierno sabe que los salarios no tienen mucho para crecer ya. Y eso es un problema. Entonces dicen, ¿de dónde sacamos la plata? Aparece el blanqueo, aparece inocencia fiscal, que es, muchachos, traigan los dólares que tienen. Yo sé que el flujo de plata no va a ser una cosa que nos vuelva locos, que vaya a crecer mucho el salario, pero lo que tienen amarrocado, tráiganlo, compren el auto con eso, compren el lavarropa con eso. Entonces yo creo que el gobierno quiere de alguna manera dinamizar el consumo, no tanto porque crea que los salarios van a recuperar un montón, sino vayan a buscar el stock que tienen ahí. Y por eso salen estas nuevas leyes, si se quiere. Pero esta economía dual existe y creo que el comentario, si se quiere, es... Hoy es más defensivo y algunos sectores, digamos que los que puedan invertir, es más para ganar share de aquellas compañías que están saliendo, que esto pasa mucho, hay compañías que están yendo muy bien, pero porque hay competidores que están muriendo, ¿no? Entonces eso es medio análisis de cada sector, pero en términos generales está pasando eso. Mientras tanto, también hay una preocupación por el poder adquisitivo. Sí, por supuesto. Porque si bien hay un descenso considerable de la inflación tomando 2023, principio de 2024 con 2026,
los últimos índices son parejos y hacia arriba, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, y no hay una recomposición salarial acorde a ese número. Y obviamente, digamos, si bien hay una previsibilidad que antes no tenías, con una inflación al 20, una brecha cambiaria, con los negocios que se hacían con la brecha cambiaria, algunos hasta vinculados con el fútbol, más las ciras, etcétera, etcétera. No hay que olvidarse jamás de ese panorama existente en 2023. Hoy, si querés, hay un escenario de mayor previsibilidad, pero dentro de esas previsibilidades no me alcanza la plata. Absolutamente. Y te diría que esa economía dual que vos estabas mencionando antes se da muy claramente en los salarios también. ¿Cuáles son los salarios que más crecieron en términos reales desde los últimos 10 años, si querés? Todo lo que tiene que ver con oil and gas. Todos los trabajadores de oil and gas están creciendo mucho en términos de salarios. En minería pasa lo mismo. Actividad financiera pasa lo mismo, digamos, los empleados de bancos o fintechs y demás. Y después algunos servicios más que al exterior, por ejemplo, de servicios basados en el conocimiento, ¿no? De poder venderle servicios afuera. ¿Cuáles están perdiendo un montón? Los industriales están perdiendo. Radiofonía y televisión está perdiendo bastante. Bueno, nos vamos. Este ha sido el primer y último programa de No Somos Nadie. Salvo en Now, que repunta todo, pero en términos generales bien. Entonces, también te está pasando que hay una segmentación bastante... Construcción perdió mucho también en el último tiempo. Entonces, esa recuperación, como te digo, si yo veo el promedio se estancó. Desde octubre, que venía hasta octubre de 2025 recuperó, chao. Empezó a perder incluso. Lo que vos decías, sube la inflación y los salarios no están recuperando. Por eso te digo que para mí este año, si uno ve, el gobierno te dice vamos a crecer 5%, yo creo que eso no va a pasar, pero no importa, vamos a crecer 5%. Y cuando vos ves desglosado cómo va a crecer, el consumo es lo que va a crecer 3%. Exportaciones 10, inversión 8, esto es lo que el gobierno proyecta. Pero incluso el gobierno te dice, consumo va a ser tranquilo. Entonces yo le voy a decir a una empresa de consumo masivo, este va a ser un año boom de consumo porque la gente te va a salir a consumir. Yo creo que no, sobre todo porque es un gobierno que no te dice, te voy a subsidiar, te voy a poner un precio máximo a la libretita para que vos compres más libretita, ¿no? Te voy a poner subsidio a la energía para que vos vayas y consumas otras cosas. Te voy a poner todas esas distorsiones que metían por ahí el gobierno anterior. Este gobierno no lo va a hacer. Entonces no te va a hacer un fomento, no te va a dar un previaje, no te va a dar un fomento de consumo permanente. ¿Cuál es la clave que tiene que arrancar para que esto no sea tan doloroso? El crédito. El crédito es lo que a las economías que tienen recomposición de salario de a poco te permite dinamizar. Puedo decir, bueno, mi salario va a ir creciendo de a poquito, pero ya tengo de dónde agarrarme para comprar mi casa, para comprar mi auto, para comprar mi heladera, que si no está el crédito, ahí sí la economía va para abajo. ¿Y por qué no está el crédito y cuándo crees que va a expandirse? Si querés hasta créditos hipotecarios, ir más allá de lo que es una heladera o un auto. Sí, tal cual. Bueno, ahora está empezando a bajar, se están empezando de nuevo a bajar un poco las tasas de los créditos. Ahora se empezaron a dar algo de crédito en dólares directamente, aparecieron algunas ofertas al respecto. Si vos me preguntabas hace una semana sin todo este lío, yo te decía, yo creo que en abril las tasas de interés van a tener que empezar a bajar más fuerte. Si esto se traslada mucho a precios, si la inflación va a dar más de 3 por el tema de los combustibles, que no lo sé, pero digo, puede pasar, quizás la tasa de interés tarda un poco más en bajar, porque es un gobierno que también tiene claro que vos no podés, esto lo hablamos mucho con Juan Pablo, no podés tener una tasa que siempre esté por debajo de la inflación, porque eso te dinamita el ahorro en pesos. Entonces vos necesitas tener una tasa por encima de la inflación. Entonces si la inflación es más alta, la tasa se va a volver más alta y eso es un problema. Yo creo que mientras nosotros tengamos los depósitos en el banco y demás, el Banco Central tiene algunas herramientas para hacer que la tasa baje un poco, pero ahora, en este momento, queda atado a todo lo que pase afuera y el impacto en la inflación. De hecho, ahora, perdón, hay una situación ahora que las familias están morosas. Hay un aumento de la morosidad, si no hay crédito, el crédito que te dan se tarda en cancelar, digamos. Totalmente. Entonces, sí. Es otra situación también. En los bancos tenés 9% más o menos de morosidad, creo el último dato, y en las entidades no bancarias que dan créditos, tenés 24%, es altísimo el número. Muy alto. Sí, muy alto. Aparte sacan créditos para cancelar el crédito anterior y entran en una bicicleta. Y los bancos ahora están haciendo eso, pero de una manera... Porque además hay un mood, no sé quiénes están en Twitter o no, pero medio que se empezó a dar vueltas esta onda de no paguen los créditos, que al final no pasa nada. Porque en algún momento vence. Claro, pero en el medio no puedes hacer nada y probablemente tengas muchos problemas. Con el verás si tenés complicaciones, no que no pasa nada.
No, pero lo hacen también incluso con las tarjetas de crédito. Bueno, no la pagues la tarjeta de crédito que en tantos años se vence. Sí, eso si el banco no hace una denuncia y demás, con lo cual yo diría, traten de pagarlo, digamos. Claro. No paguen el mínimo, claro, o en todo caso no gasten más de lo que el ingreso te permite. Total. Obviamente muchas veces no se puede, pero lo ideal es hacer eso porque pagar solo el mínimo, sobre el restante te matan con los intereses, así que lo ideal es que no quede ningún saldo pendiente. Pero sí, la morosidad está muy alta y lo que están haciendo los bancos es empezar a otorgar planes con más cuotas. Si estás moroso te van a empezar a llamar para decirte, che, te doy más cuotas o te bajo un poco la tasa que tenías antes, porque es un problema para el propio banco de ponerte tasa tan alta que al final no terminás cobrando. Entonces ya empezaron a entrar en esa dinámica y el objetivo es tratar de que esa curva empiece a bajar. O sea, es que en Seúl, Mora Josami publicó su mensual IDI, que es el índice de irascibilidad, que marca una caída por tercer mes seguido y se ubica en menos 14 puntos, 6 puntos menos que en enero, que es el peor resultado para el humor social de los argentinos desde el comienzo de la serie hace casi 2 años. Los peores meses habían sido septiembre del 24 y septiembre del 25 con menos 13. ¿Y qué tiene que ver o qué motoriza este crecimiento? La percepción en la economía del poder adquisitivo. Claro. Y la dimensión laboral empieza a ganar peso. En febrero, el desempleo alcanzó el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie. Si querés, es una consecuencia de lo que venimos hablando. Uh-huh. Pero esto también influye en lo que es la esperanza respecto al futuro del país. El gobierno de Milei siempre ha tenido como un baluarte la esperanza. Totalmente. Incluso de, estamos mal, pero vamos a estar mejor y no queremos volver a estar como antes. O sea, las dos cosas. El registro del presente, el deseo o la esperanza de un buen futuro y también la certeza de no volver al pasado. Y esto, por lo menos en estos resultados, como que baja la expectativa económica, tanto personal como colectiva. El índice de irascibilidad mide el estado de ánimo de la sociedad argentina y su nivel de crispación. El índice varía entre menos 100, que expresa el máximo nivel de descontento, y el más 100, que representa el máximo grado de apoyo y conformidad. Y hay como señales de desgaste, esto de que quizás ya queremos una mejora concreta. Claro. Que obviamente el gobierno tiene un plan y está claro por dónde quiere ir y un rumbo. Ahora, también hay una realidad, este es un año no electoral, fundamental, o sea, no. Y viene el gobierno de un rotundo triunfo en la elección de mitad de mandato, o sea, a un mes de perder la de la provincia de Buenos Aires, termina ganando la nacional. Que coincide, septiembre, vos decías, uno de los peores datos, según ese índice, septiembre de 2025, o sea, preelectoral, justo y ahí es cuando pierde la elección con otro sistema, no era boleta única, sino la boleta sábana, si querés. Y es la provincia más fuerte del peronismo. Exactamente, pero después incluso termina dando vuelta la elección en ese distrito. Vos conocés bien a los integrantes de este gobierno y obviamente que están al tanto de este registro. Sin embargo, ¿ves que la hoja de ruta no va a cambiar? Decías, el gobierno no te va a dar un plan platita, el gobierno no te va a dar un subsidio para que compres una computadora. Yo creo que no va a cambiar, sí, creo que no va a cambiar, pero también me hago una pregunta, sobre todo porque, siendo respetuoso de la picadora de carne, que es estar ahí en ese Ministerio de Economía, sí, claro. También como me hago la pregunta de, che, ¿y qué harías para que repunte el consumo? ¿Vas a salir a subsidiar tarifas de nuevo? ¿Vas a congelar el no sé qué? Entonces es como que para mí las herramientas, sobre todo una economía que tiene mucha restricción fiscal, es muy difícil, porque por ejemplo, cuando fue la pandemia en su momento, que los precios de la energía volaron, deberíamos comparar a ver el petróleo cuánto llegó en aquel momento, pero también subió mucho, los países de Europa salieron a subsidiar las tarifas y dijeron, muchachos, hasta acá va a subir, vamos a capear esto, digamos, le vamos a poner un límite nosotros y los salimos a financiar. Pero son economías que tienen una moneda única, un respaldo tremendo, mucha más confianza. Para la economía argentina, todo lo que haga tiene una consecuencia del otro lado, ¿no? Entonces, es como difícil poder hacer planes más, si se quiere, de expansión. Por eso yo digo que para mí el tema de bajar un poco más la tasa de interés va a ser muy necesario. Si me preguntas a mí, el tipo de cambio te está quedando abajo, digamos, para hacer construcción te quedó caro. Si vos tenés una expectativa de que va a haber una devaluación de, no sé, vamos a ponerle 30%, tu tasa de interés no puede ser menos a 30% porque si no nadie te va a quedarse en pesos. Entonces,
Para mí un tipo de cambio más alto, comprando reservas más rápido, sería bastante mejor para el funcionamiento de la economía. Pero reitero, no es que va a haber acá una cosa de, bueno, y entra un montón de subsidios para que la gente salga a financiar más, a poder gastar un poco más. Por eso digo, para mí este gobierno está pensando en esos stocks que están ahí amarrocados, vengan a gastarlos a la economía argentina. Nosotros cerramos los ojos, ni miramos, gasten y el Arca no les va a hacer ningún problema. Pero bueno, también dan batallas muy fuertes, digo, contra... el grupo Techín, Pablo Roca, exactamente. Sí. Con Don Chatarrín, si querés, como aporte cultural que tiene que ver con la impronta de Milei. Quería preguntarte por el sector empresario que pide que igualen la cancha, y podemos hablar de impuestos. Sí. Y el año pasado hablábamos en la necesidad de comprar reservas, algo que el gobierno ha hecho, está haciendo. Está haciendo ahora en este momento, sí, exactamente. Mira, desde que salió el cepo parcialmente o casi todo el cepo en abril de 2025 hasta que terminó diciembre, no había comprado nada de reservas y el riesgo país medio se empezó a picar de nuevo, ya estaba medio complicado y un poco la advertencia que le había hecho el Fondo Monetario y también inversores más de afuera era empiecen a comprar reservas. Y compró 1.500 millones de dólares 1.200 el primer mes, 1.500 el segundo y ahora empezó a comprar en marzo. Si yo lo comparo contra 2025 y contra 2024, el arranque de este año fue peor. O sea, compraste menos que 2024 y 2025 en enero, compraste menos que en febrero. Entonces yo creo que ahí hay algo de... Podrías estar comprando todavía más y sobre todo si estos precios siguen, porque eso sí nos va a beneficiar en que el Banco Central pueda empezar a comprar más sin demasiado problema. Pero yo sé, y hablando del equipo económico, que no le gusta nada la volatilidad cambiaria. O sea, levantarte y no saber cuánto va a estar el dólar y que te genere problemas es un estrés. Para los canales de televisión es un estrés. Para ustedes es un para estrés. para nosotros es un estrés. Se disparó el dólar y subió 4 pesos. También hay una cuestión... Nominalidad. Claro, nos vamos a morir de nominalidad. Exacto, claro. exacto. Sí. No son lo mismo 10 pesos de ahora que 10 pesos de 10 años. Claro. Pero entonces creo que el gobierno, digamos, hoy está como una especie de complicación que es, yo no quiero que se me mueva el dólar, pero el dólar me quedó, si se quiere, bajo. Entonces, ¿qué significa un dólar bajo? Bueno, quizás es sostenible porque de repente tenemos un montón de dólares que vienen de afuera y lo podemos mantener ahí abajo, pero implica que el turismo que elige si vacacionar acá o vacacionar afuera, se va a ir para afuera. Implica que la construcción no va a repuntar tanto porque ya no hay de dónde bajar mucho costo, la importación no te bajó demasiado costo. Implica también que va a haber mucho atesoramiento. En enero se llevaron 3.000 millones de dólares los argentinos, en general en dólares, un montón. Entonces, quizás el problema es pensar que ese dólar más bajo no tiene implicancias en la economía argentina. Yo creo que las tiene, en dolarización principalmente. Y la última pregunta tiene que ver con los impuestos. Con este reclamo del empresario, igualame la cancha. Sí. Ingresos brutos, el mal absoluto, que depende de las provincias. ¿Nos suena ¿cuál poníamos? La de Darth Vader. Exactamente, el mal absoluto, viene ingresos brutos, Thanos y Voldemort. El primero ingresos brutos. Y débitos y créditos. Sí, que además eso depende también de cada jurisdicción. Exactamente. ¿Cuánto hay válido del reclamo del empresario o es adaptarse o morir, que es algo que sale del propio gobierno? No, para mí sí es válido ese reclamo, porque la verdad que hay muchas cosas, hay muchos impuestos que de verdad que no existen en el resto del mundo y es muy difícil. Ahora, es muy difícil salir a competir así, quiero decir, ¿no? Salís con un costo argentino, digamos, importante. Hay otras cosas que ahorrás, digo, los salarios de Argentina no son lo mismo que los salarios de Europa, entonces de repente para una compañía es mucho más barato operar acá con salario acá. Pero es verdad que en términos generales Argentina, digamos, todavía no ha hecho esa revolución competitiva que te dice vos, el dólar ya no importa, porque total removió un montón de costos y que probablemente muchas cosas no podamos reducir. Cuando yo veo comparaciones con la economía de Paraguay, muchachos, no vamos a ser Paraguay, no vamos hacia Paraguay. Si quieren tener un sistema previsional como el que tenemos, educación pública y todo, no vamos a ser Paraguay, con lo cual nunca vamos a tener la cantidad de impuestos que tiene Paraguay. Eso para poner un paralelismo. Pero yo creo que esa agenda es súper válida y tiene mucho sentido. El gobierno, cuando uno le plantea esto por ahí de las secuencias, es decir, che, ¿y por qué no vas abriendo más la economía a medida que vas bajando ciertos impuestos? Es cuando se hizo esto en 2027, reforma fiscal, estábamos juntos charlándola. 2017, claro. Se había hecho toda una propuesta para que las provincias bajen de a poco ingresos brutos hasta que en 2022 desaparecían en su gran mayoría. Y por ahí el gobierno te plantea, ¿y qué pasó con eso? Se dio vuelta completamente, instantáneamente cuando cambió el gobierno y la economía quedó cerrada y con impuestos mucho más altos. Entonces es como que
Las batallas hay que darlas cuando uno está en el momento, hay que abrir la economía en el momento, porque si no, no se abre nunca. Que es un planteo re válido también, puede ser re válido, digamos, ¿no? Es válido. Entonces yo también me quedo en la duda, pero si vos me preguntás, sí, yo veo estructuras de costo de algunas compañías de afuera, y acá, y Argentina es difícil, digamos, en ese sentido, es caro. Argentina es difícil como respuesta a todo. Querido Santi, un placer haberte tenido en este primer No Somos Nadie 2026. Gracias, y una nostalgia tremenda. Hermoso, hermoso.